hacer hoy es para que tú mejores tu funcionalidad y tu forma de organizarte en los hombros, manos, brazos y sobre todo también con el cuello y con la parte de arriba de la columna, de las dorsales, y cómo organizarte para realizar todas las tareas del día a día de forma más fácil y que no vaya dolor, y aliviando poco a poco pues dolencias, artrosis o problemas en las articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, túmbate en una cama si hay dolor, y si no hay dolor y puedes tumbarte en el suelo, por favor, túmbate en el suelo. Túmbate sobre una manta, una esterilla, algo que sea cómodo, pero que esté duro, no que esté hundas en la cama, una cama que, por ejemplo, pues que sea de viscoelástica o que sea dura, que no te hundas totalmente, ¿vale? Porque necesitamos una superficie pues que sea agradable y que sea más o menos plana, dura, para que te pueda informar del antes y el después, ¿de acuerdo? Ahí te has tumbado de una forma, donde estás organizado de una forma en el día de hoy. Si haces esta lección durante varios días, durante un mes por ejemplo, cada día vas a sentirte diferente en el suelo, porque tú cambias cada día, depende qué actividades has estado haciendo, depende qué esfuerzos has estado haciendo, depende si hay dolor, no hay dolor, estás de una forma u otra, o también si depende cómo estás tu estado anímico. Si estás enfadado, has tenido un mal día, pues tu estado, de la forma que estás tumbado, va a ser diferente tu sensación que otro día que estás alegre y estás muy contento porque has recibido una buena noticia. ¿De acuerdo? Entonces túmbate en alguna superficie que sea un poco dura. No tiene que estar muy dura, pero que sea acogedora y que esté dura para que te diga el antes y el después, si ha habido un cambio después de la lección o no ha habido ningún cambio. Vale, entonces, muy poco a poco, así tumbado como estás, entra en conciencia de cómo estás hoy tumbado, y lo vamos a hacer empezando con los talones. Vas a observar cómo están tus talones hoy sobre el suelo. Cómo te recibe hoy la cama o en el suelo donde estés tumbado, cómo te reciben. Y siente si el talón derecho toca más que el talón izquierdo o al revés. ¿Y qué partes del talón toca el suelo? Y por ejemplo piensa en el dedo gordo del pie derecho. Si tuvieras que hacer como que saliera un rayo láser hacia el techo y otro rayo láser saliera del dedo gordo del pie izquierdo, piensa si serían en el mismo punto, o sea, si están abiertos exactamente igual, el derecho y el izquierdo, o hay uno que está más abierto, apuntaría más alejado que el otro, y el otro estaría más cerca de ti. Y poco a poco ves subiendo por las piernas, por las pantorrillas, y siente qué partes tocan en el suelo y qué partes no tocan en el suelo. ¿Y cómo es ese contacto? ¿Podrías pensar en cuánto pesa la pantorrilla derecha y cuánto pesa la pantorrilla izquierda? ¿Tocan exactamente lo mismo? Y vea las pequeñas diferencias, no te pongas en la parte más general, ve a lo concreto. ¿Hay algún centímetro, milímetro, un gramo más en una pierna que en otra? Y piensa, lleva tu atención a la parte de detrás de las rodillas. ¿Cuánto hueco hay ahí detrás? ¿Hay mucho, nada, poco, algo? ¿Podría pasar una canica? ¿Podría pasar una hoja de papel? ¿Tu mano? Cada persona es distinta y cada día tú estás distinto, como hemos dicho, por lo que puedes cada día bajar o subir la distancia dependiendo qué has estado haciendo. Y poco a poco pon atención a tus muslos y siente cómo están en contacto con el suelo, cuánto tocan en el suelo, cuánto no tocan. Y siente si tienes una pierna más rotada hacia afuera que la otra. Si hay una que está más rotada hacia dentro y otra que está rotada hacia afuera, hacia un lado. Y si es así, piensa cómo tienes la pelvis, cómo se apoya la pelvis, la zona del coxis, la rabadilla, cómo toca el suelo. ¿Sientes que hay un lado más pesado que el otro? ¿Cómo está tu cadera izquierda y tu cadera derecha? ¿Cómo están en contacto con el suelo?
Y poco a poco ves subiendo por tu columna y siente las lumbares. Las lumbares normalmente están en curvatura y siente en qué momento se despegarían un poco o mucho del suelo. ¿Cómo sientes hoy tus lumbares? ¿Sientes que están muy alejadas del suelo o están bastante cerca? Si tuvieras que poner una medida en centímetros o en milímetros, ¿cuánto le darías? ¿Cuánto pondrías? Y no cambies la configuración, así como estás tumbado, quédate así durante este chequeo. Y poco a poco sube por la columna y siente cómo van tocando las costillas. Cómo la columna también va bajando, como si fuera un tobogán que baja hacia el suelo otra vez. Y siente en qué parte de la columna es la que más presencia tienes con el suelo, la que más está en contacto con el suelo. ¿Sería una vértebra en concreto? ¿Serían unas costillas en concreto? ¿Serían los omóplatos? ¿Qué parte de tu columna sientes más en contacto con el suelo? ¿Y qué parte de tu columna no sientes para nada en contacto con el suelo o que es tan ligera que tan apenas puedes percibir? Y ahora pon atención, toda la atención a tus omóplatos y siente qué omóplato está más pegado en el suelo, qué omóplato pesa más, qué omóplato toca con mayor superficie. ¿Están los dos igual de cerca o de alejados de la columna? ¿O hay uno que hay 1 milímetro más cerca? Y ahora siente tus hombros, cómo de altos están, qué distancia hay de tus hombros, por ejemplo, tu hombro derecho al suelo. Si pusieras un hilo, ¿cómo de largo sería ese hilo? Y ahora ve al hombro izquierdo y haz lo mismo por un hilo en el mismo punto y bájalo hacia el suelo y piensa en la distancia que hay. ¿Cuánto de hilo necesitarías para que el hombro y el suelo estuvieran unidos por ese hilo? Y sientes ahí la misma distancia con el hilo derecho que con el hilo izquierdo. Si los pusieras juntos estarían exactamente igual. ¿Habría exactamente la misma distancia? Piensa que eres como un matemático o un físico donde las medidas son muy importantes, que una décima de milímetro marca una gran diferencia. Y ahora pon esto, pon otro hilo en el hombro derecho y ponlo en la oreja derecha, donde normalmente tendrías el pendiente. Y del pendiente al hombro derecho pon un hilo y piensa cuánta es la distancia, cuánto hilo he de usar para que la oreja y el hombro derecho estén unidos por ese hilo. Y haz lo mismo con el lado izquierdo, pon un hilo entre el hombro izquierdo y la oreja izquierda. Y piensa otra vez la distancia. ¿Qué distancia tendrías que poner entre la oreja izquierda y el hombro izquierdo para que estén unidos con ese hilo? Y vuelve a ponerlos juntos, tanto el derecho como el izquierdo, y piensa si tienen la misma distancia, si son igual de largos los dos hilos. Y así como estás, por favor, rueda hacia el lado izquierdo, por lo que tienes que rodar como si fueras un bebé y ponerte en forma fetal. Y ahora lo que te pediría es que sí que te pongas un cojín
o algo debajo de la cabeza para que estés más cómoda. ¿De acuerdo? Y ahora piensa si tienes... Es muy importante la forma en la que te colocas, porque puede haber dolor si no te colocas de una forma bien organizada. Y entonces, para que el movimiento sea más fácil, piensa en si tienes las rodillas delante de la cadera. Tienes que estar como si estuvieras sentado en una silla. Y piensa si, y puedes incluso mirar, si tienes la pelvis, la cadera derecha, en línea recta con la rodilla, o si la tienes hacia abajo la rodilla. Y los pies lo mismo, los pies están debajo, los tobillos están debajo de las rodillas, o están los pies mirando hacia atrás. Muy bien. Y ahora piensa si la cadera derecha está encima de la cadera izquierda, o si está la cadera hacia adelante o la cadera hacia atrás. Y puedes mirarlo y sentirlo mirando las rodillas. Si tienes las rodillas una encima de la otra, entonces también. Si tienes la rodilla derecha por detrás de la rodilla izquierda, entonces significa que tienes la cadera hacia atrás y no la tienes hacia adelante. Si la tienes la rodilla derecha hacia adelante, de la izquierda, quiere decir que estás echado hacia adelante, rodado hacia la izquierda, hacia el suelo, por lo que el movimiento no será tan bueno, por lo que mira si tienes las dos rodillas una encima de la otra. Y lo mismo con los hombros. Piensa si tienes el hombro derecho encima del hombro izquierdo. Y si necesitas puedes ponerte otro almohadón o dos almohadones, siempre que sea cómodo, siempre que tengas el cuello y la cabeza alineado con la columna, para que vaya recto y no vaya en forma de barca. Y así como estás, puedes ponerte también un cojín entre los pies. No te lo traigo. ¿No se lo corto? No me acuerdo. Vale, abre la pierna. Y tú dices si estás más cómoda así. Sí, estoy más cómoda así. ¿Sí? Vale, pero lleva un poquito la rodilla ahí. Ah, sí, así está una encima de la otra vez, la mano. Sí. Perfecto. ¿Estás cómoda? Sí. Tienes que estar siempre cómoda, ¿eh? Con el brazo este lo puedes poner donde a ti te dé la gana. Vale. Que ahora lo diré. Vale. Vale, busca siempre la forma de estar cómoda, y esta forma de estar cómoda son con cojines, con almohadones, toallas, mantas, cualquier cosa, pero siempre tienes que estar cómoda. No empieces la lección, párala hasta que no te sientas totalmente cómoda y que puedes quedarte dormida y soñar con el séptimo cielo. Y entonces, lo ideal es ponerte un almohadón o una toalla o manta entre las piernas para relajar toda la musculatura y del sistema nervioso y los tendones de las piernas y de la cadera y del nervio ciático. Y así como estás, ponte la mano que queda por arriba, que es la derecha, póntela sobre el muslo. Y si hay dolor de este lado, por favor rueda al otro lado y lo haces en el otro lado primero. Recuerda que siempre lo tienes que hacer cómoda, tienes que hacerlo despacio, tienes que hacer un movimiento que esté en el límite, que no vayas al límite de tu movimiento. Recuerda que siempre puedes utilizar la imaginación si hay dolor. Imaginártelo es igual que casi hacerlo, porque tu musculatura y tu sistema nervioso están preparados en cualquier momento para realizar el movimiento, por lo que hazlo una o dos veces y utiliza siempre la imaginación si hay mucho dolor. Y entonces, así como estás, solamente siente cómo estás, si realmente estás cómodo. Y muy poco a poco, recuerda muy lentamente y muy despacio y con un movimiento muy pequeño, llevas el hombro hacia la oreja, hacia la cabeza, y vas y vuelves al punto donde empezaste. Siempre tienes que regresar al punto donde viniste. Es el punto neutro, digamos. Y ve muy suavemente, muy poco a poco, con un movimiento muy pequeño, y puedes ir progresivamente yendo a más. Pero primero hazlo muy suavemente y siente cómo es el movimiento. Por ejemplo, ¿es un movimiento limpio o sientes que cuando lo elevas hay como un poco de fricción, como si fuera paréntesis, como si fuera intermitente, como si fuera trompicones? Como que va, pero algo te frena por el camino.
y bajas al centro. Y es del centro, desde donde empezaste, sería la posición neutra. Le elevas muy poquito hacia la oreja y vuelves. Y no tiene que tocar el hombro a la oreja, es en dirección hacia la oreja. Y siente como tu mano, tu codo, tu antebrazo, tu brazo entero, todo se desliza suavemente por tu costado. Y ve y vuelve muy suavemente. Y pon atención a tu omóplato y siente si se aleja o se acerca a tu columna cada vez que elevas el hombro hacia la oreja y vuelve. Cuando lo subes, ¿se aleja o se acerca el omóplato a la columna? ¿Y cómo es el movimiento del omóplato? ¿Se desplaza hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados? ¿Cómo es? ¿Va en curvatura? ¿Cómo sientes el movimiento del hombro y del omóplato al subir el hombro hacia tu oreja? Y siente que es más fácil elevar el hombro hacia la oreja o bajarlo. ¿Qué te resulta más agradable? ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer para elevar el hombro hacia la oreja y cuánto esfuerzo tienes que hacer para bajarlo al punto donde iniciaste el movimiento? Y ve muy suavemente, muy lentamente. Y recuerda que puedes parar siempre que quieras. Tú decides cuándo parar, tú decides cuándo es suficiente, porque solo tú sabes cuánto dolor tienes. Muy bien, y para, descansa. Y descansa así como estás tumbado de lado. Y solamente siente cómo estás respirando. Muy bien, y así como estás, ahora piensa, antes de hacerlo, de volver a elevar el hombro hacia la oreja y bajarlo en dirección, piensa en cómo podrías respirar para hacer el movimiento más fácil. Piensa en tus costillas. Piensa, imagínate que cuando estás elevando el hombro hacia la oreja, como que se abre, como si fuera un abanico que estás abriendo, o un acordeón que estás abriendo las costillas. Y siente las costillas superiores cómo pueden alargarse hacia arriba, como si fuera un globo, como si fuera un acordeón, que se abren gracias a la respiración, y gracias a eso el movimiento de elevar el hombro hacia la oreja puede ser más fácil. Y prueba a hacerlo. Prueba a inhalar, subiendo el hombro hacia la oreja, y exhalar, bajando el hombro al punto neutro. Y siente el movimiento en las costillas, sobre todo, en las costillas superiores, en esas costillas que están justo debajo de la axila derecha. Y siente como que si puedes ir a más el movimiento, siente como que el movimiento es más suave, como cuando pones aceite en un cristal y pasas la mano y es muy suave, no hay nada de frenos. O cuando pones la mano dentro de un cubo de agua o en la playa, que puedes pasar la mano por el agua y es totalmente libre el movimiento. Y siente el movimiento del omóplato, si es más fácil así, si es más agradable. Piensa, por ejemplo, si es inteligente cuando estás realizando cualquier actividad durante el día y necesitas utilizar los brazos, las manos, que es lo que más utilizamos a lo largo del día, si es importante respirar para poder hacer el movimiento de forma más fácil, más sutil, más inteligente y sobre todo con menos esfuerzos.
Y ahora, por ejemplo, para de respirar. Cuando llegas al centro, vas a coger aire, vas a aguantar y vas a elevar el hombro y lo vas a bajar. Así hazlo un par de veces y siente qué diferencia hay, como cuando respirabas y cuando ahora estás aguantando la respiración. Cada vez que subes y bajas el hombro, aguanta la respiración y en el centro respiras. Solamente cuando paras el hombro es cuando respiras, cuando inhalas y exhalas. Y aguantas el aire y subes el hombro hacia tu oreja y lo bajas. Y hazlo un par de veces y solamente siente cómo se mueven las costillas ahora, cómo se mueve el hombro hacia arriba, el omóplato. Y ahora hazlo respirando y siente qué diferencias hay. ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer en uno y en otro? Muy bien, y para, descansa. Y solo siente ahora cómo estás respirando. Muy bien, y ahora poco a poco vuelve a subir el hombro hacia la oreja como a ti mejor te guste, respirando o sin respirar, sintiendo cuál es el más fácil, el más agradable, el que hace menos esfuerzos para ti. Y piensa si lo estás haciendo más fácil ahora que cuando lo hiciste por primera vez en la lección. Y ahora, a la vez que elevas el hombro hacia la oreja, quiero que lleves los ojos hacia el suelo. Cuando subes el hombro, los ojos van en dirección al suelo o a la cama. Y cuando lo bajas, los ojos van en dirección hacia el techo. No tienen que mirar totalmente, no tienes que ir hacia abajo y hacia arriba totalmente, pero ir en dirección. Mirar un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba. Que sería realmente mirar con los ojos de izquierda a derecha. Y deja abierta la boca, déjala libre. Imagínate a un Homer Simpson, que es el personaje ideal para referirse a esto, como cuando ve una rosquilla y se le cae la baba del gusto, ¿no?, que quiere. Pues deja abierta la boca igual, como pensando en esa rosquilla, que se te cae la baba. Muy bien, y para poco a poco, y túmbate boca arriba, y así, tumbado boca arriba, puedes quitarte los cojines si no los necesitas, y siente cómo estás tumbada ahora. Siente el hombro derecho y el hombro izquierdo. Siente el omóplato izquierdo y siente el omóplato derecho. Siente tu brazo derecho y tu brazo izquierdo. Y siente qué pequeñas diferencias puedes encontrar ahora mismo de un lado y de otro. ¿Sientes algún cambio? ¿Sientes algo más ligero? ¿Un lado más pesado? ¿Un lado que está pegado pero que no pesa? Y otro lado que está bien cogido al suelo como si estuviera con cemento o con un 3 en 1. Y estos descansos pueden servir para descansar para la gente que tenéis muchos dolores, pero si no es así, también te ayuda para entender qué diferencias y cómo estás poco a poco organizándote de forma diferente para realizar cualquier actividad y ir reduciendo los dolores, aliviando esos dolores y sobre todo moviéndote de forma más organizada. Y eso es las pequeñas diferencias y cómo te vas sintiendo al principio de la lección, cuando hicimos la toma de conciencia de cómo estás tumbado hoy, y poco a poco a lo largo de la lección de cómo te vas encontrando y qué pequeñas diferencias
van ocurriendo en tu cuerpo hasta el final de la lección. Entonces, poco a poco, por favor, vuelve a rodar hacia la izquierda como estabas, en forma fetal, las rodillas una encima de la otra, la pelvis una encima de la otra. Pensando si tienes las rodillas enfrente de la cadera, si las tienes alargadas o si las tienes hacia atrás. Piensa que estás como en una silla en 90 grados. Piensa si tienes los tobillos debajo de las rodillas. Muy bien. El hombro derecho, piensa que sería como una línea que conecta el techo, el hombro derecho con el hombro izquierdo con el suelo. Y así como estás, ahora vamos a ir hacia abajo. Piensa en llevar el brazo, el hombro, hacia tus pies, hacia tu cadera, poniendo la mano en el muslo y dejando que vaya hacia abajo. Piensa si tienes la mano en el muslo o la tienes si la tienes sobre la cadera y tu mano cuelga, o si está tu mano cerca de la rodilla o donde la tienes. Y piensa que el hombro tiene que ir hacia abajo, no hacia adelante ni en diagonal. Tiene que ir totalmente hacia abajo. Y piensa si tus dedos de la mano están apuntando hacia los dedos de tus pies. Y baja y vuelve otra vez al punto donde iniciaste. Y siente que es más fácil elevar el hombro hacia tu oreja o bajarlo así como lo estás bajando. ¿Dónde deberías de poner la mano y el antebrazo para que bajarlo sea más fácil? Cambia en diferentes posiciones. Pon la mano más hacia la rodilla, pon la mano más hacia atrás, hacia los glúteos, más hacia los isquiones, hacia la trocánter, y siente dónde deberías de poner la mano y el antebrazo para que bajar sea más agradable. Tengas que hacer menos esfuerzo. Y ahora piensa, ¿cómo se mueven las costillas? Cuando bajas para abajo, ¿se pliegan o se abren las costillas? ¿Y cómo sería mejor bajar el hombro? ¿Inhalando o exhalando? Inhala bajando y exhala subiendo el hombro a su punto neutro. Y hazlo al revés y prueba. ¿Qué es más fácil? ¿Inhalar y bajar exhalando y subir inhalando? ¿O al revés? ¿Bajar inhalando y subir exhalando? ¿Qué es lo más fácil para ti? ¿Qué es lo que piensas que es más inteligente? Piensa que cuando bajas las costillas lo que estás haciendo es unirlas, las estás plegando, que estén unas más cerca de la otra, por lo que piensa si es más fácil exhalar o inhalar. Y piensa cuánto recorrido puedes bajar con el hombro. Puedes bajar normalmente menos que lo que puedes subir arriba. Puedes subir mucho más hacia la oreja que bajar. Bajar hay un momento que hay un tope. Así que no vayas a ese tope, no vayas al límite, solamente ve en dirección. Solamente ve muy poquito y siente cómo es el movimiento. Cuando vamos muy despacito y con movimientos muy cortos, lo que conseguimos es saber qué estamos involucrando de nuestro cuerpo para poder realizar ese movimiento. Por lo que vas a aprender a poco a ir descartando partes de tu cuerpo que no necesitas utilizar durante determinados movimientos. Y también aprenderás a cuando estás moviéndote cuánto esfuerzo es necesario que hagas para realizar cada una de las tareas. Y lo mejor de todo es cómo hacerlo de forma inconsciente, que no tengas que pensar en ello, como cuando te atas
los cordones o te abrochas una camiseta, que cuando eras un bebé o un niño te pasabas horas y horas y días pasando un botón por un ojal y atándote los cordones de los zapatos, y ahora lo hacemos de una manera inconsciente en cualquier lugar y en un segundo. Y ahora la próxima vez que pases por el centro, por favor, quiero que vayas hacia arriba y hacia abajo con el hombro, abarcando el movimiento cuando ibas hacia el hombro, hacia la oreja y bajabas, y ahora cuando bajabas también hacia los pies. Y piensa que tienes un pincel que sale del hombro y es en un punto de tu hombro. Y el pincel está mirando hacia el techo. Y piensa que tienes un poco de pintura y haces una línea hacia arriba y hacia abajo, una línea recta, una línea en el techo que estás dibujando con ese pincel que tiene pintura. Y siente si la línea es recta, siente si la línea hace alguna curvatura, si va de la oreja a los pies, si va de arriba a abajo o si está en diagonal. ¿Cómo es la línea esa? ¿Cuánta tensión estás poniendo en tu brazo, en tu antebrazo? ¿Está todo relajado? ¿O hay algún momento que dices, uy, estoy poniendo demasiada tensión aquí para realizar el movimiento? A lo mejor debería empezar a respirar de una forma que me haga el movimiento con la sola respiración. Prueba a hacer el movimiento de elevar y bajar el hombro solamente pensando en la respiración. Como al inhalar y solamente con la intención de llevar el hombro hacia arriba puedes elevar el hombro. Y como con la intención de expirar y llevar el hombro hacia abajo consigues llevar el hombro hacia abajo, creando esa línea en el techo de subir y bajar. Y siente cómo se abren las costillas, cómo se juntan y cómo se mueve el omóplato gracias a la respiración, gracias a elevar y bajar el hombro de la oreja a los pies. ¿Y cómo sientes la cara? ¿Sientes la cara que tienes el entrecejo fruncido? ¿O está libre de tensión? ¿Cómo están los ojos? ¿Están cerrados como cuando estás durmiendo? ¿O están cerrados con fuerza para que no los abras? ¿O están abiertos? Prueba a hacerlo con los ojos cerrados si estabas con los ojos abiertos. Y prueba a hacerlo con los ojos abiertos si estabas cerrados. Y piensa que es más fácil, cómo te puedes concentrar de forma más dentro de ti para saber qué estás haciendo en cada segundo, si con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Y es muy importante que estés todo el rato aquí, que estés todo el rato pensando en los movimientos, pensando en la respiración, porque en el momento en que piensas en otra cosa, en cualquier tensión o duda o decisión que tienes que tomar, o la lista de la compra, o qué voy a hacer de comer, es cuando ya no estás prestando atención a tu cuerpo, y aunque estás haciendo el movimiento, no estás interiorizando el movimiento, no estás siendo consciente de cómo estás progresando, cómo estás haciéndolo cada vez más organizado y con menos esfuerzo. Es importante que estés aquí, que estés en tu cuerpo, que estés en el movimiento del pincel, haciendo esa línea, y cómo hacer esa línea cada vez más fina, cómo hacerla cada vez más elegante. Piensa, ¿qué estoy haciendo con el codo? ¿Está recto? ¿Está flexionado? Prueba a ponerlo recto y subir y bajar el hombro, hacia arriba y hacia abajo. Y prueba ahora a doblarlo y dejarlo que se quede al lado de tus costillas, de tu cadera, de tu muslo, y que baje así, como si
estuvieras haciendo la siesta. Y piensa, ¿qué es más cómodo? ¿Con el codo doblado o con el codo estirado sin doblar? ¿Qué es más agradable? Y para, descansa. Y solamente respira y siente cómo estás. Muy bien. Y así como estás, ahora muy lentamente lleva el hombro hacia adelante y vuelve al centro, a donde empezaste. Hacia adelante es hacia donde apunta tu nariz, a la pared que tengas enfrente de ti. Y vuelve. Y desde la posición donde estabas, hacia adelante. Y al principio ve poco a poco, ve muy despacito, ve como 1 milímetro o 1 centímetro, muy poquito, y ve y vuelve así. Y siente tu omóplato cómo se desplaza. Siente si se aleja o se acerca a la columna cuando llevas el hombro hacia adelante. Y siente si se desplaza diferente a cuando llevas el hombro hacia arriba y hacia abajo. Y con la mano que tienes debajo, la mano izquierda, toca la clavícula derecha. Con la mano izquierda, la que tienes debajo. Y la derecha se mantiene igual como estaba por el muslo, con el codo doblado, relajado por tu costado. Y la mano izquierda está tocando la clavícula. ¿Vale? Y piensa y lleva el hombro hacia adelante y hacia atrás. Y tu clavícula es el hueso que une, digamos, la base de tu cuello, por delante, la garganta, a tu hombro derecho. Y es ese hueso que tienes normalmente enfrente de ti, por encima de las costillas. Y siente cómo se va hacia adelante y hacia atrás, igual que el hombro. Hay muchas personas que tienen la clavícula muy marcada y otras personas que no lo tienen muy marcado, dependiendo de la constitución que uno tenga, y puedes sentirla más o menos. Y es ponerla la mano izquierda ahí y ver cómo se desplaza también la clavícula hacia adelante y hacia atrás. Y es ir hacia adelante y volver al punto donde empezaste. Por lo que siente que el movimiento del hombro afecta no solamente al hombro y al omóplato y a las costillas, también afecta a la clavícula, también afecta a tu pecho, también afecta a tu esternón, por lo que un buen uso del hombro, un buen uso de los brazos va a hacer que no tengas luego problemas a la hora de respirar, a la hora de realizar cualquier movimiento. Y la próxima vez que vayas con el hombro hacia adelante, piensa en cómo deberías de respirar para realizar el movimiento de forma más fácil. Si piensas, si vas llevando el hombro hacia adelante, siente como que cierras un poquito el pecho. Y si cierras un poco el pecho, ¿a qué estás ayudando a hacer? Entonces, así como estás, ¿vale? Vuelve a girar hacia tu lado de izquierdo, por favor, así de forma fetal. Piensa en ponerte otra vez los cojines, todo lo que necesites, y recuerda de cómo estás puesto. Siente si tienes la rodilla delante de la pelvis, si tienes los tobillos debajo de la rodilla. Piensa si estás sentado realmente como si estuvieras sentado en una silla, pero así de lado. Muy bien. Y así como estás ahora, lo que te voy a pedir es que has ido hacia adelante y hacia atrás con el hombro, has ido hacia arriba y hacia abajo. Ya lo que vamos a hacer es, vamos a ir en forma de reloj. ¿Y cómo es esto de ir en forma de reloj? Vas a pensar que yo estoy ahí contigo y cojo una pegatina de un reloj y te la pongo ahí en el hombro. ¿De acuerdo? Y las 12 están en dirección a tu oreja, las 6 están en dirección a tus pies, las 3 están en dirección hacia adelante y las 9 están hacia atrás. ¿De acuerdo? Como los mismos movimientos que hemos hecho antes,
Pero ahora pensando en números, en las 12, en las 6, en las 3 y en las 9. Y recuerda, las 12 están arriba, las 6 abajo, las 3 están enfrente de ti, donde está tu nariz, y las 9 están por detrás de ti, donde está tu columna. Y entonces, ahora sí, vas a pensar en ese reloj. Y quiero que te imagines bien ese reloj. Quiero que lo visualices ahí en tu hombro. Que le pongas una esfera, le pongas un color, le pongas unos números. Pon esos números. El 12, el 1, las 2, las 3, las 4, las 9, las 11, las 12. Quiero que le pongas todos los números. Quiero que le pongas el centro del reloj. Y vas a empezar siempre por ese centro. Del centro hacia las 12. Esa es la forma donde vamos a empezar el movimiento. Como cuando antes trabajamos aprendiendo a elevar el hombro hacia la oreja. Entonces vas del centro, desde donde estás ahora mismo, vas hacia la oreja y vas hacia las 12 y vas a curvar un poquito el hombro hacia la 1 y vuelves a las 12 y bajas al centro. Y es como si hicieras una hoz, ¿no? Es el palo y luego tienes ahí la curvatura. Pues lo mismo, subes hacia arriba del centro a las 12 y vas a la 1, vuelves a las 12 y bajas. Y piensa que sigue haciéndolo, ve y vuelve hacia la 1 y sientes si estás con el hombro haciendo una curvatura o vas de 12 a 1 recto. Piensa que tu hombro es la varilla que da las horas y la varilla que da las horas va en redondo, va en círculo, va en arco, no va en recto, en ángulos rectos. ¿De acuerdo? Y ve la próxima vez hacia las 2 y vuelve. Y recuerda, siempre tienes que pasar por la 1, por las 12 y en el centro. Y ve muy suavemente, muy despacio. Piensa cómo es la esfera del reloj. Si te la has hecho muy grande, por favor, hazla un pelín más pequeña. Y piensa en hacer el movimiento con un reloj pequeño. Un reloj que te pondrías en la muñeca. No un reloj de pared, es un reloj pequeño de muñeca. Pues lo mismo en tu hombro. Y piensa cómo es llevarlo a la 1, a las 2. Y la próxima vez que vayas, ve hacia las 3. Y vuelve. Y es pasando, cuando estás en las 2, pasas por las 2, por la 1, por las 12 y bajas al centro. Vuelves a subir hacia las 12, pasas por la 1, por las 2, por las 3 y vas hacia atrás pasando exactamente igual, en forma de círculo, por las 2, la 1, las 12 y abajo al centro. Y ve muy suavemente, ve muy despacio, pasando por todos los minutos, pasando por todas las horas. Piensa que un reloj, por ejemplo, no pasa de las 12 a la 1, a las 2, a las 3, como el segundero, ¿no? Pasa muy lentamente porque el minutero y el segundero tienen que dar la vuelta al reloj para que vaya poco a poco desplazándose la varilla que marca la hora de las 12 a la 1, de la 1 a las 2 y de las 2 a las 3. Y ve muy suavemente. Y ahora, ¿estás respirando? Esa es la duda y la pregunta de siempre. ¿Respiras cuando estás haciendo esto? Piensa que muchas veces cuando estás concentrado en una tarea, en una discusión, en una toma de decisión, muchas veces nos olvidamos de respirar. Respiramos entrecortadamente y es cuando peores decisiones solemos tomar. Cuando no dejamos de respirar, cuando dejamos de que el oxígeno vaya a todas nuestras células de nuestro cuerpo, al cerebro, al corazón, a todas partes. Paramos de respirar y tomamos decisiones en el momento en que tensionamos el cuerpo. Imagínate qué agradable sería tomar decisiones y resolver dudas y mejorar proyectos cuando estás totalmente relajado, cuando tu cuerpo te invita a estar relajado, a tomar mejores decisiones. Porque la forma en que te mueves es la forma que indica que es la forma que estás pensando. Si te mueves de forma abrupta, si te mueves de forma tensionada, así es como te sientes la cabeza también.
Y ve y vuelve. Y poco a poco ve hacia las 4, hacia las 5 y hacia las 6. Pero recuerda que siempre tienes que volver. Cuando añades una hora, vuelves otra vez hacia atrás y bajas al centro. Y vuelves a añadir una hora más y vuelves al centro. Siempre tienes que ir y volver antes de ampliar el movimiento. Y no te pases de las 6. Ve de las 6 y haciendo un medio círculo de 12 a 6. Pero sin pasar por el 9. Solamente haces como un semicírculo por delante. Y recuerda que tú tienes el poder para descansar, para parar, para poner el límite. Tú decides cuál es tu límite y hasta cuánto quieres hacer, cuándo quieres descansar y cuánto quieres seguir. Y a lo mejor solamente quieres hacerlo una vez, o a lo mejor, como te decía, puedes utilizar la imaginación. Si hay dolor, ¿para qué vas a forzarte más? Piensa de hacerlo de forma más agradable, de forma más amena. Por lo que el hacerlo rápido, hacerlo lo mejor posible, no es el caso. Aquí no estamos haciendo una carrera o estamos en una clase de yoga o aeróbic que tienes que hacer las cosas bien para hacer bien la postura. Esta postura es para ti, esta postura es para saber cómo te estás moviendo, qué haces y cómo hacerlo mejor. Por lo que depende cada día cómo estés, vas a hacerlo de una forma u otra. Así que escúchate, párate. Tómate unos segundos para ti, para entender cómo estás moviéndote, cómo estás pensando, que estás actuando de la forma que actúas, que estás teniendo los dolores que tienes. Así que a partir de ahora vas a decidir tú cuándo vas a parar. Yo voy a seguir y tú vas a tomar la decisión de parar. El rato que queda de lección vas a tomar tú las decisiones de cuándo vas a parar. Porque yo voy a seguir la lección y tú dirás: ahora paro, ahora imagino y ahora creo. Así que así como estás, puedes imaginártelo, puedes hacerlo. Ve del centro a las 12 y pasando por esa curvatura hasta las 6 y vuelves de las 6 a las 12 y bajas. Y ahora vas a pensar en esa esfera perfecta, en esa esfera que es de marca suiza, un reloj suizo. Se dicen que son los mejores, los más precisos y los mejores. Su mecánica, su composición, todo. Entonces aquí pienses que tu hombro es un reloj suizo, es un reloj perfecto, es una máquina de movimiento ideal, la más avanzada del mundo. Y quiero que hagas ese semicírculo pensando por toda esa esfera, que es como si acariciaras con tu hombro esa esfera de las 12 a las 6 y las 6 a las 12, recordando siempre de volver al centro cuando llegas a las 12. Y piensa que cuando subes del centro a las 12, inhalas. Y cuando estás de las 12 a las 6, piensa en exhalar, bajando por esa curvatura, por esa mitad de la esfera que te va a llevar de abajo a arriba. Y cuando subes de las 6 a las 12, inhala, coge aire y cuando estés en las 12, bajas al centro exhalando. Así que son 4 respiraciones en un pequeño movimiento.